Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Yumpi y el día de hoy les vengo a contar una nueva historia de mi país. Así que comenzamos, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de Juliana Campoverde. Ella nació un 23 de agosto de 1993. Ella nació en Quito. Entonces ella vivía con su papá y con su mamá, pero a los 10 años sus padres se divorciaron. Entonces solamente se quedó viviendo con su mamá, Elizabeth Rodríguez. A los 10 años, cuando sus padres se divorciaron, su madre decidió acercarse a una iglesia evangélica cristiana, donde asistían todos los fines de semana. Y a ella le encantaba ir a la iglesia. La iglesia quedaba justamente en la avenida Javí, más o menos. Entonces a ella le encantaba mucho lo que era lo relacionado con Dios. Y más que todo a ella le gustaba la música, el arte. A ella le encantaba lo que eran los instrumentos musicales. Luego de un tiempo comenzó a hacer el canto, entonces ella se dedicó al canto. Todos los domingos ella cantaba con los pastores y le encantaba todo eso. Era una niña muy responsable. Y cuando terminó el colegio ella decidió irse a estudiar a Argentina para seguir su carrera musical. Entonces todo lo que ellas hacían, su madre y ella les contaba todo a los pastores. Desde que ellas abrían un local hasta lo mínimo, tenían que preguntarle a estos pastores para ver si es que ellos tomaban la decisión y les decían sí, háganlo o no háganlo. Entonces ella tomó la decisión de comentarles que ella quería irse a Argentina a estudiar. A lo cual al pastor Jonathan Carrillo no le gustó mucho la noticia que Juliana le comentó, ya que él estaba re enamorado de Juliana. Entonces él le dijo que había tenido unos sueños de Dios, en el cual le revelaba que ella tenía que casarse con el hermano de Jonathan. No sé cuáles eran sus planes, pero tenía una obsesión con Juliana. A lo cual Juliana le pareció algo extraño ese sueño revelador que el pastor había tenido. Entonces tomó la decisión de contárselo a su madre, a Elizabeth. Elizabeth también le pareció muy extraño el sueño que tuvo el pastor, a lo cual le dijo que ni siquiera ella le decía que con quién casarse ni tomaba las decisiones de su vida. Entonces tomaron la decisión de alejarse de esa iglesia. Eso fue un mes y medio antes de los hechos que les voy a comentar. 7 de julio del 2012. Fue un día sábado, 7 de julio del 2012, cuando ocurrieron los hechos. ¿Qué pasó ese día? Habitualmente, como siempre ellos hacían, Juliana tenía un centro naturista en el que ella trabajaba para poderse pagar su universidad. Entonces el día sábado salieron juntas a dejar, como habitualmente hacían. Ella se iba a su trabajo y su madre a su trabajo también. Antes de eso se toparon con el pastor. O sea, el pastor pasó justamente por la calle donde ellas estaban pasando y fue algo casual, se saludaron y ya, listo. Entonces Elizabeth y Juliana se despidieron como era habitualmente y tomaron sus caminos, sus rumbos diferentes. Ellas, la mamá se fue a su trabajo y Juliana cogió dirección para su centro naturista. Al momento que 20 minutos después le hace una llamada el padre de Juliana, diciéndole que le estaba esperando a Juliana y que no había llegado y que dónde estaba Juliana. A lo cual la mamá se le hizo muy sospechoso porque ya habían pasado 20 minutos y ya ella decía, pero si yo ya le dejé
ya nos despedimos hace 20 minutos y se supone que ya debería llegar porque el local de Juliana era cerca de donde se habían despedido. Entonces comenzaron a llamarle y Juliana no contestaba hasta que de un momento a otro apagaron el teléfono de Juliana. Entonces la madre comenzó a llamar al novio que tenía en ese momento, le llamó y el novio le indicó que no, que ellos no tenían que verse más en la tarde porque habían quedado en toparse en la tarde, pero que en la mañana ni siquiera le había pegado ni una sola llamada. Entonces se le hizo a la madre más sospechoso aún. Se comenzaron a desesperar, la madre estaba muy desesperada, comenzó a buscar por todos los lugares, se fueron al local de ella, vieron que no había llegado y les pareció ya demasiado desesperante para ellos porque su hija nunca hacía eso, siempre a la madre le contaba todo lo que ella pensaba hacer, lo que ella quería hacer en el día, entonces nunca le comentó de que ella se iba a ir antes de ir al trabajo a algún otro lugar. Entonces pasaron las horas hasta que a las 7 de la noche llega un mensaje del celular de Juliana, donde le indicaba que por favor le dejaran de buscar, que ella iba a hacer su vida lejos de toda su familia y que ya no la buscaran, que la dejaran en paz, a lo cual fue un mensaje muy incoherente de parte de Juliana, porque la madre sabía todo, y aparte de eso, ella tenía su novio, entonces era un mensaje que no tenía nada de lógica, a lo cual la mamá le pareció más extraño y fue a la policía. La policía, la verdad, ese rato le dijeron que ellos no podían hacer nada, que esperaran hasta las 48 horas para poder poner la denuncia, porque tal vez Juliana se debe haber ido con algún noviecito y debe de estar por allí y ya de regresar. La mamá no creyó, no podía aceptar esa situación de que Juliana tenga otro novio y que tal vez se haya ido por ahí y esté con alguien más. Y bueno, entonces ella lo que hizo regresó a su casa desesperada y comenzó a imprimir volantes de desaparecida de su hija. Entonces comenzó a pegar por todo el barrio de La Javí, comenzó ella a pegar todos los volantes de desaparecida a ver si alguien le había visto y le podía dar información sobre su hija, sobre el paradero de su hija. Pero aún así nadie le llamaba a decir nada. Entonces, días después pasaron las 48 horas y pudo poner por fin la denuncia a su madre. Entonces, cuando pusieron la denuncia, comenzaron las investigaciones. Antes de eso, la hermana de Elizabeth estuvieron comentando, ¿no? Y la hermana le dijo, pero tú le viste al pastor ese día. Entonces ahí la mamá recordó que se habían topado justo ese día. Le hicieron una llamada al pastor y el pastor lo que les dijo sarcásticamente fue una respuesta bien incoherente, porque cogió y les dijo, eso les pasa por haberse separado de la iglesia de nosotros. Eso iba a pasar porque Dios no iba a aceptar que ustedes se hayan separado de nuestra iglesia. Entonces le pareció algo bien absurdo la respuesta que el pastor les dijo así. Pero no tenían pruebas suficientes para poderle acusar al pastor de que tal vez él estaba involucrado en la desaparición de su hija. Cuando comenzaron las investigaciones, le designaron un investigador a la madre de Juliana. Antes de toparse con el investigador, recibe una llamada del pastor, quien le indica que había tenido una revelación con Dios
y que Dios le había dicho que Juliana se encontraba bien, en buenas condiciones, que no se preocupara, que en unos pocos minutos iba a tener una respuesta para que la madre sepa de que Juliana estaba bien. Cuando a los pocos minutos recibe un mensaje, fue algo full extraño porque recibe un mensaje a los pocos minutos de la llamada del pastor del celular de Juliana, y le indicaba, le decía: mamá, por favor, ya deja de buscarme, que yo me encuentro bien, yo estoy en Cuenca, pero no tengo señal de internet, pero yo me encuentro bien. Ese era el mensaje que le llegó al celular de la madre de Juliana, a lo cual le pareció aún más sospechoso porque minutos antes le llamó el pastor a decirle esa situación. Entonces le indicó todos estos mensajes y le dijo al investigador, le dijo: yo tuve esta llamada, el pastor me dijo esto, y después de unos minutos me llega este mensaje y es muy sospechoso. Pero el investigador lo único que le dijo: pero entonces su hija debe de estar bien. O sea, yo no sé por qué usted se preocupa, su hija está en Cuenca. Entonces, la mamá le parecía algo absurdo que no podían tomarle en serio, que no tomaban las medidas necesarias para que buscaran a su hija. Entonces le designaron la primera fiscal. La fiscal era Ligia Villacrés. Esta fiscal tenía la misma religión que ellos, era cristiana evangélica. Entonces ella nunca le tomó en serio las acusaciones que la madre le decía, que ella sospechaba que el pastor era uno de los que había secuestrado a su hija. Entonces la señora esta le decía: no, es que no puedo creer que un pastor evangélico haya cometido tal delito. Nosotros los cristianos evangélicos somos buenos y nosotros no podríamos hacer este tipo de delitos. Entonces la mamá le parecía algo que no podía creerlo, porque nadie le tomaba en serio las palabras que ella solicitaba, lo que ella pedía. Le decía a la fiscal que haga una triangulación de llamadas y la señora le decía que no, que ella no podía realizar ese tipo de investigaciones, porque la verdad que ella no creía que el pastor sea el causante de esto. Tuvieron que pasar 10 fiscales en todo este proceso y ninguno quería abrir una investigación en contra de este pastor. Hasta que llegó la fiscal número 11 en el año del 2018. Llegó la fiscal Mayra Soria, quien tomó este caso y dijo que era algo indignante que tantos fiscales no hayan podido resolver este caso. Entonces ella fue la que tomó la decisión y hizo la triangulación de llamadas, en la cual se dieron cuenta que el mensaje que había mandado desde el celular de Juliana a la madre salía de una dirección IP que no era la dirección IP del celular de Juliana. Entonces comenzaron ahí las investigaciones y dieron que esa dirección IP pertenecía al celular del pastor Jonathan Carrillo. Ahí, por fin, abrieron una instrucción fiscal en contra de este señor Jonathan Carrillo. Una instrucción fiscal que duró 90 días. Antes de los 90 días, la fiscal volvió a abrir un plazo de 15 días más para poder recopilar toda la información y todos los datos que se necesitara para poder inculpar a esta persona. Antes de que se acabara la instrucción fiscal, Jonathan Carrillo decide hacer una colaboración eficaz. En esta cooperación eficaz, este señor da sus declaraciones e indica esto. Les voy a decir lo que él indica.
Él indica que efectivamente el día que Juliana desaparece, él sí se había topado con ellas. Habían saludado y normalmente él había seguido su camino. Pero cuando ya ve que las dos, la madre y Juliana, se despiden, él decide regresar donde Juliana, porque según él, Juliana era su amante. Entonces, era su amante, según él dijo eso. Entonces dice que se topó con Juliana y efectivamente estuvo con ella. Y que en ese momento se le había llevado a un motel donde tuvieron relaciones sexuales. Cuando terminaron de tener las relaciones sexuales, dice que tuvieron una discusión muy fuerte, en la cual él empujó a Juliana, ella cayó, golpeó su cabeza y falleció. Entonces él procedió a coger el cuerpo de Juliana y llevarlo a una quebrada. Esta quebrada se llamaba Quebrada de Bellavista. Entonces él indicó que allá había arrojado el cuerpo de Juliana y que ahí deben de seguir los restos de Juliana. A lo cual la policía comenzó una investigación y fue hasta ese lugar, donde sí efectivamente se encontraron no solo un cuerpo, se encontraron 4 cuerpos de seres humanos. Pero ninguno de estos restos era de los huesitos de Juliana, ninguno de ellos. Entonces, aún más a la mamá se le hizo todavía más sádico, porque no se sabe qué es lo que este señor hacía. Si tal vez era un depredador sexual o tal vez él estaba involucrado en trata de personas, pero se le hizo demasiado sádico, demasiado fuerte haber encontrado 4 cuerpos de diferentes personas y que ninguno de ellos sea el de su hija. Entonces, igual en sus declaraciones al principio él negaba, porque ella, antes de fallecer, una semana antes, tuvo unos mensajes de una cuenta de Facebook. La cuenta de Facebook era de un psicólogo que también era pastor. Entonces, este psicólogo le trataba de decir que tenía que tomar el camino correcto, acercarse a Dios, que no debería alejarse de la iglesia evangélica y que debería casarse con el hermano de Jonathan Carrillo. Entonces, hubieron esos mensajes. Él siempre negó que conocía a esta persona. Pero cuando él hizo la cooperación eficaz, declaró que él era el dueño de esa página, que él se había creado esa página para poder escribirle a Juliana. Entonces, todas esas declaraciones él las dijo después de tantos años que él se negó y dijo que él no era el causante de este delito. La mamá tuvo algo de alivio al saber toda esta situación, que él fue el causante, que nadie le creía, pero a la final se dieron cuenta que él fue la persona que asesinó a su hija. Pero hasta ahora no se sabe el paradero de Juliana, no se sabe dónde está, no se sabe si ella sigue viva, si tal vez él le vendió con otras personas, si él tal vez hacía trata de personas. No saben hasta ahora dónde está el paradero de Juliana. Entonces el caso ha quedado inconcluso para los padres de Juliana, porque supieron que él, según dice que él fue el que le asesinó, pero para ella no le cabe en la cabeza que no aparezca el cuerpo de su hija. Y es algo que hasta el día de hoy ella sigue luchando por saber dónde se encuentra su hija, si en realidad ella falleció o si ella está viva y está en algún lugar todavía sufriendo, tal vez esclavizada, no se sabe. Él ahorita se encuentra pagando su condena en la cárcel de La Tacunga.
Cuando él delató todo lo que él había hecho con Juliana, tuvo muchas represalias allá en la cárcel. Le pegaron brutalmente. Los familiares de Jonathan denunciaron este hecho. Pero, o sea, era algo justo, era algo que se lo merecía. Para mí, se lo merecía. Yo sé que no deberíamos estar de acuerdo ante todos esos hechos que tal vez le ocurrieron a Jonathan, pero para mí él se lo merecía. Todo eso se merecía este señor. Y él está ahorita pagando allá. Tuvo que cerrar su iglesia evangélica. Ellos cerraron la iglesia, pero abrieron otra iglesia en otro sector de Quito. Entonces tienen que, las personas que se acercan a Dios, que se acercan a esas iglesias, tienen que estar conscientes de estar bien capacitados para ir a ese tipo de iglesias. Porque yo sé que tal vez se acercan con el fin de poder solucionar sus problemas, de que tal vez les ayuden un poco a olvidar el dolor que tal vez están sintiendo. Pero en realidad hay personas que son tan malas que les manipulan sus mentes, les manipulan sus corazones y tratan de hacer su vida como a ellos les parece. Y no, yo no comparto ese tipo de ayuda que ellos según dicen dar. Entonces tienen que estar muy abiertos de mente y ustedes siempre tomar sus decisiones en lo que ustedes decidan hacer. Yo espero de todo corazón que la madre de los padres de Juliana puedan saber el paradero o tener una respuesta de qué pasó con su hija, porque cuando una persona desaparece, todos los seres humanos tienen la fe y la esperanza de que algún día puedan encontrar a su familiar con vida. Esa es la fe y la esperanza que todo ser humano tiene y no la pierden. Entonces yo espero que algún momento ellos puedan esclarecer este hecho y saber qué es lo que sucedió con su hija, de todo corazón. Bueno, espero que les haya gustado la historia que el día de hoy les vine a contar. Si algo se quedó inconcluso, escríbanme sus comentarios. Espero que se suscriban, que activen la campanita, le den muchos likes a mi canal y les espero en un próximo capítulo, ¿no? Nos vemos, chao, chao.